Vamos a disfrutar, por así decirlo, de la palabra de Dios. Disfrutar de la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene esta finalidad: calentar nuestros corazones, fortalecer nuestras dudas, iluminar nuestro camino de esperanza. Por eso todos los domingos escuchamos la palabra de Dios, y siempre que nos reunimos para compartir la presencia de Cristo en la Eucaristía, lo hacemos con este brindis de la palabra de Dios, que tiene esta finalidad de caldear nuestro corazón, iluminar los oídos de la vida para saber por dónde debemos caminar. Hoy precisamente todas las lecturas están enfocadas realmente a una realidad, al sufrimiento y al dolor en la vida del hombre. Están enfocadas a esta realidad que nos oprime, el mal, el dolor. Tenemos en la lectura del libro de Job toda una referencia cuando Job dice que ¿no es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra? Job dirá en una parte de su libro, a continuación, dice, el hombre es corto de días y largo de sufrimientos. Job, un hombre bueno, paciente, que se queja, se angustia porque el dolor le desborda y no sabe por qué ese Dios del amor se ha cebado en él, diríamos, y le ha bloqueado la vida con el dolor. Esta misma expresión de Job, es la misma expresión que nosotros muchas veces, en la soledad de la noche del dolor, le decimos a Dios: ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí un cáncer? ¿Por qué a mí? ¿Por qué los buenos tienen que soportar tanto y los malos triunfan? Porque las cruces son más pequeñas. Muchas veces en la vida nos sentimos como desconcertados por todas las cruces que se arriman a nuestros hombros, por todo el dolor, por todo el sufrimiento que anida en nuestros corazones. Y creo que hoy la lectura del libro de Job es para todos nosotros una luz. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que la vida es un sinvivir, que diría una santa. La vida es marcada siempre por esta incertidumbre y del dolor. Cuando a veces vives en tu realidad como sacerdote, yo también, cuando tuve dos señoras que eran una lumbrera y una ayuda en una parroquia, estupendas, me murieron. Y le decía yo a Dios: pero ¿cómo me llevas a las personas más útiles, más dignas de la parroquia? Me decía después, ¿y me dejas? Lo otro no os lo digo. Y creo que esto es, nos rebelamos contra el dolor. Nos planteamos seriamente por qué Dios, un cáncer, una madre joven, ¿por qué? Tantos porqués que nos planteamos en el dolor de la vida. Y creo que hoy el libro de Job puede ser para nosotros toda una fuerza para plantearnos seriamente la vida, para que nos demos cuenta que vivimos en este mundo siempre con la sospecha del dolor, del sufrimiento, bloqueado en una realidad tremenda, que es la muerte. Y por eso hemos escuchado antes las palabras tan bellas. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Este Cristo, el Hijo de Dios, en una cruz asumió esas dolencias. El Hijo de Dios también, en un momento dado de su vida, en la oración del huerto de Getsemaní, le dijo al Padre: ¿por qué
aparta de mí este cáliz. Y después dijo, que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Esta es la plegaria que tantas veces, en las noches de nuestros Getsemanís personales, nos ponemos un poco duros con el Señor tal vez, y le decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta cruz? ¿Por qué este sufrimiento que invade toda mi vida? Pero tenemos que responder, Dios mío, que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y cuando recurrimos a la Virgen, nuestra Madre, para que palie nuestros dolores, nuestros sufrimientos, para que amanse el dolor de nuestras vidas, no olvidéis. María nos da un gran ejemplo. He aquí la esclava del Señor. Y María vive esa realidad de entregarse a Dios y caminar siempre en la voluntad de Dios. Por ese motivo, el libro este de Job nos pone en este planteamiento. Saber asumir nuestra vida, el misterio de la vida, la sinrazón del dolor y la sinrazón del sufrimiento en este momento, y saber que Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, la expresión profunda del amor de Dios al hombre, tomó nuestras dolencias, cargó con nuestras enfermedades, cargó con todas las noches tan duras de la vida, con las oraciones del Getsemaní de nuestra historia. Siempre que contemplemos a un Cristo, queridos fieles, no es para decir que es de oro, plata o qué bonito o qué feo. Es toda una evocación para decirnos que nuestro dolor está purificado por el dolor de Cristo. Esta es la plegaria. En el mismo Evangelio que hemos proclamado, vemos cómo el Señor comparte el dolor de la humanidad. Como el Señor ha venido para curar, sanar enfermos. Ha venido para expulsar demonios. Ha venido para estar con el dolor de todo hombre y de toda mujer. Cuando nos cita el texto del Evangelio, que se enteró que la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre. Inmediatamente dice el texto evangélico que se acercó a ella. Acercarse al dolor del hermano. Y esta es la misión nuestra, acercarnos al que sufre con entrañas de compasión, de misericordia. En una sociedad como la de hoy día, es una sociedad del disfrute, del dinero, del placer de todo esto. No queremos que nos hablen del dolor. ¿Qué pensará toda esa gente que vive opíperamente, que dinero y fiestas y todo esto? Cuando el dolor se acerque a sus vidas, ¿qué dirán? Por eso creo que lo más importante de un creyente es acercarse al hermano que sufre, compartir el dolor del hermano, acercarse. Esta es nuestra misión. No rechazar el dolor. La sociedad que es doliente, los enfermos, los mayores, te dan un poco... No queremos saber nada de eso. Debemos ser buenos samaritanos de la vida, para estar cerca y acercarnos, montar en nuestra cabalgadura a todo el que sufre, para hacerle parte de nuestra historia. Nos dice el texto sagrado que se acercó, la dio la mano. Esto es, dar la mano al pobre, al indigente. Dar la mano significa hacer la historia con mi historia personal. Cuando uno se saludan, se dan un apretón de manos, se acercan. Es decir, tú y yo formamos una realidad de amor, de comprensión. Y después nos dice que Él la levantó. Y esta es
levantar a los hermanos heridos, levantar al enfermo de cáncer que está en un hospital, levantar al que está en la soledad, levantar a toda esta gente. Y esta es la misión: acercarse al que sufre, tocarle, darle la mano y después levantarle a la vida. Cuando nos acercamos a los lugares de aparición, sea a Lourdes, Fátima, donde fuere, es precisamente para pedirle a la Virgen, no milagritos, no, que nos dé una fuerza necesaria para asumir nuestra vida, nuestro cáncer, nuestro dolor, nuestra incomprensión. En un momento tan difícil, a nivel europeo hay médicos que aconsejan al enfermo que por qué no termina la vida, y esos enfermos que son terminales, con una eutanasia. No, hermanos. Creo que nosotros tenemos que amar la vida, defender la vida y asumir la vida con todos los dolores y sufrimientos que tenga. Y saber que el Señor se acerca a mi vida, me da la mano y me levanta de esa soledad para saber que no estoy solo, que Él comparte mi dolor, como hemos dicho hace un momento, comparte todo el sufrimiento que rodea mi vida. Y por último, hermanos, hay aquí una alegoría muy bella que cuando se hizo de noche, al oscurecer, le llevaron enfermos y los curaba. Nosotros también, en la oscuridad de nuestro dolor, en la oscuridad de nuestro sufrimiento, tenemos que acercarnos al Señor para comprender que Él es la luz que disipa el dolor, la luz que disipa nuestro sufrimiento, y creo que esto es. Por ese motivo, la Virgen María es realmente la luz. Encontrar en ella la luz, en la oscuridad de la noche de nuestra vida, en ese Getsemaní que todos tenemos. ¿Cuántas veces? De insomnio, por este problema, por el otro, nos despistamos del camino de la vida. Y creo que necesitamos la presencia de la Madre. Cuando un hijo tiene fiebre, está enfermo, la Madre le colma de besos, de ternura. Le pone unos paños fríos para la fiebre. Y esta es la función de la Virgen, estar a nuestro lado. Cuando vengan ustedes a este lugar, es para pedirle a la Virgen que siempre esté a vuestro lado. ¿Para qué? Para compartir esta trama de la vida. ¿Y cuál es la trama de la vida? El dolor, que acaba en la muerte a veces. Pero sabemos que ella está a nuestro lado, que nos agarra la mano como una madre, con ternura. Esto es la finalidad de toda la mirada a una imagen de la Virgen. No es para que haga un milagro y después venga gracias. Las gracias hay que darlas ahora, cuando me acerco a ella y encuentro en ella toda la paz interior, y todo es acercarse a mí, tocarme y levantarme de ese momento tan difícil como es el momento del dolor. Y para terminar, solamente la carta de San Pablo a los Corintios, donde Pablo dice que se siente a gusto predicando el Evangelio de la conversión, que para él no es un orgullo, es un deber. Y por eso tenemos, como Cristo envía a los discípulos a predicar el Evangelio de la conversión, a expulsar demonios y a curar enfermos. Y todo cristiano tenemos esta misión también a veces, coger el bastón que se llama el bordón en los peregrinos, las sandalias ligeras para el camino de la vida, sin muchos egoísmos, y la alforja es el turrón
con ese vacío o lleno, pero para compartirle con los demás. Pidamos pues al Señor en esta lectura que los sacerdotes, los pastores de la Iglesia, anunciemos el Evangelio de la conversión, no como algo propio, sino como algo mandado por el Señor. Lo hagamos con una coherencia de vida, con una seriedad, no para aplausos, no para capisallos elegantes. El apóstol del Evangelio es el hombre sencillo, el hombre que no va buscando un carrerón, un aplauso, sino que va intentando, como dice Pablo, hacerme débil con los débiles para ganar a los débiles, hacerme a todos, para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Pues que hoy nosotros, a la luz de estas lecturas, nos sintamos como inmersos en el misterio de la vida y sacamos 3 conclusiones en esta celebración: que tengamos sensibilidad ante el dolor que nos rodea y que rodea este mundo, cuyo dolor está provocado muchas veces por el hombre, las guerras, el hambre, la miseria. Qué pena es contemplar por los medios de comunicación ese desmadre de dinero, de millones, ese lujo, cuando la vida no es un lujo. La vida, como dice Job, es corta en días y larga en sufrimientos. Y creo que esto es lo que hoy queremos pedirle al Señor, que nosotros seamos capaces de sensibilizarnos ante el dolor y que necesitemos de que esté a nuestro lado la buena Señora María, nuestra Madre. ¿Para qué? Precisamente para sentirnos seguros con el amor de una madre, que ante esa mano de amor no tenemos miedo. Y también que realmente en esta celebración de la Eucaristía todos nos sintamos cercanos, que el dolor no sea algo que retiremos de la vista. El dolor del hermano es hoy y mañana es tuyo. Esta es la realidad. De pie.